le dije, pero ¿cómo se puede declarar patrimonio universal a una manifestación cultural que está viva? Bueno, bienvenidos a Las Lupitas, el podcast, Las Lupitas, el podcast. Y esta vez vamos a ponerle la lupa a Fernando Calzadilla, nuestro invitado del día de hoy. Fernando es un gran artista, de verdad que yo lo conozco hace mucho tiempo y es experto en, yo diría que eres un experto en performance. Te presentaré como experto en performance con mucha experiencia en escenografía de teatro, también con muchos estudios e investigaciones en el área de performance en Nueva York, aquí en Miami, bueno, y a nivel internacional. Y bueno, nada, yo quería que tú me contaras un poquito más acerca de tu última exposición aquí en Miami que se llama Goddesses. Sí, nos miran y nos dejamos mirar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, quería que me explicaras un poquito cuándo empezó todo este proceso, de qué se trata esta experiencia, y bueno, y cómo te sientes también de esto, Vale. de esta fase de tu trabajo y de tu evolución como artista. Bueno. Gracias por la invitación, Andreina, y la pregunta es muy larga, tiene muchas respuestas. Vamos a empezar por dónde se origina este proceso, este trabajo. Tiene como dos vertientes, ¿no? Yo, desde que comencé a estudiar diseño, siempre he pintado, pero desde que comencé a estudiar diseño, el profesor de iluminación, John Gleason, antes de comenzar nos dijo, vayan al Art Student League y hagan dibujo de figura, porque la iluminación, la luz revela la forma. Totalmente. Para estudiar iluminación tienes que saber ver la luz. Pero yo, además de la iluminación, me quedé enganchado en el dibujo de la figura y en los desnudos reclinados. Y siempre he pintado desnudos reclinados. Tengo, no sé, 40 años pintando desnudos reclinados. ¿Tú sabías, te apuesto que tú no sabías que yo fui estudiante del Art Student League en New York en el año 96? Pero además yo estaba estudiando escultura humana, ¿no? Y me tocó el profesor Anthony Pavodano. Y el profesor Anthony Pavodano daba clases de escultura, pero estudiando la anatomía humana, o sea que tuve que estudiar anatomía. Sí. Pero además me mandó, por supuesto, las clases de dibujo del Art Student League, que yo no sé si tú te acuerdas de la técnica del bot, del bot del culo, que era para pintar la figura humana, que era tanto yo no sé qué y tantos bots y yo no sé qué. No, bueno, a mí me tocó, y yo quedé también con los dibujos reclinados, quedé fichada. Yo estudié en el taller de Fogarty. Imagínate. Sí. Bueno, me quedé en eso y siempre he pintado. Nunca había sentido la necesidad de mostrar ese trabajo, de exponerlo. Claro. Porque mi racionamiento, la manera de racionalizar esa no necesidad de mostrar el trabajo, es que yo recibía mi satisfacción como artista a través del teatro. Claro, totalmente. Porque bueno, siempre he hecho teatro, escenografía, iluminación y vestuario, aunque nunca salí a recibir los aplausos, pero bueno, me mostraba de esa manera. Claro. Y tenía mi reconocimiento en el teatro. Eso viene por un camino. Por el otro camino, entonces, en el 2003,
UNESCO hace un decreto de el patrimonio intangible, que lo hace Lourdes Arizpe, es la creadora de este patrimonio intangible, que son manifestaciones culturales que UNESCO declara patrimonio. Correcto. Y a mí esa declaración siempre me conflictuó mucho. Además, yo conocí a Lourdes Arizpe en Monterrey, en un encuentro del hemisférico con Diana Taylor, y lo conversamos en ese momento y le expresé mi inquietud y le dije, pero ¿cómo se puede declarar patrimonio universal a una manifestación cultural que está viva, que cambia todo el tiempo? Y ella me decía, bueno, pero es que hay que proteger ciertas manifestaciones, pero ¿protegerlas de qué? De que cambien si somos nosotros mismos los que los estamos cambiando. Las manifestaciones culturales no las podemos congelar, no las podemos clasificar. Primero porque establece categorías de poder. ¿Quién decide qué se clasifica y qué no? ¿Quién escoge cuál manifestación pasa a ser patrimonio y cuál no? Correcto. Claro, y después, una vez que lo decides, entonces, vamos a poner un ejemplo, los Diablos de Yare pasan a ser patrimonio. Pero ¿cuáles Diablos de Yare? ¿Los del año pasado o los de este año? Porque son diferentes. Exacto. Bueno, y aquí pasa con Wynwood. O sea que Wynwood tiene el museo, los museo de murales, claro. o sea, del graffiti. Y resulta que aquí empiezan desde el mes de septiembre y quizás antes a pelearse todas las paredes de Wynwood para ver quién la va a intervenir año a año. Claro. Y resulta que cuando tú haces el registro de ese año, es el de ese año. Es el de ese porque año. el siguiente año no va a estar. O sea, va a ser otra cosa. Claro. Claro. Ahora tenemos al gran Messi ahí en nuestro récord de murales, obviamente. Sí, sí. Eso es parte de Miami, muy Miami, dándole la bienvenida al señor Messi. Pero bueno, fíjate que cambió todo eso. Vino Messi, le pusieron tremendo mural. Sí. Pero todos los años cambian los murales de Wynwood. Claro, entonces yo empecé a desarrollar una serie de performances que cuestionaban la clasificación y cuestionaban el decreto de la UNESCO. En esos performances yo lo que hacía es que empecé pintándome yo. Y entonces yo me pintaba como un desnudo reclinado, pero me escondía el sexo entre las piernas. Exacto. Y entonces preguntaba, bueno, yo soy un desnudo reclinado, ¿femenino o masculino? Claro, correcto. ¿Dónde me vas a chequear? ¿En qué gaveta me vas a poner? ¿Me vas a poner en la gaveta de performance o en la gaveta de pintura o en la gaveta de escultura? O sea, puedo caber en cualquiera de las tres. Correcto. Yo seguí haciendo estos performances por muchos años y en el año 2012 hice un performance basado en Miss Julie de Strindberg. Franken Julie. Invité a una bailarina a colaborar conmigo y no hacíamos la obra de teatro, sino que hacíamos los momentos emocionales por los que pasa el personaje de Julie, y yo era el aspecto masculino de Julie y ella era el aspecto femenino. Claro. Entonces teníamos una serie de interacciones que eran improvisadas, era un performance. Nosotros teníamos más o menos seguíamos lo que hacía la obra de teatro como el mapa de las emociones, pero comenzamos pintados de blanco con la arcilla blanca, y entonces nos pintábamos el uno al otro en escena cuando comenzaba el performance. Y ese momento de pintar a alguien, de tocar a alguien, me pasó algo muy fuerte. Yo dije, aquí pasa algo que me interesa, claro. Y eso se me quedó ahí en la mente, se me quedó perdón que te interrumpa, que en el performance que hiciste el sábado con Isabel,
tomando en cuenta que esta es una época post-COVID, donde no nos tocamos y donde no nos acercamos por tanto tiempo, para mí fue fascinante el hecho de ese acto de tocar y de rozar y todo. Imagínate que yo decidí darme hasta masajes, porque ya tenía tanto tiempo que nadie me tocaba, que dije, mira, me voy a dar unos masajes, porque o sea, uno necesita que lo toquen. Es absolutamente Necesita ser tocado, necesario, totalmente. sí. No solamente mirado, sino tocado, Sí. finalmente, para tener esa sensación. Sí. Y después de eso fue cuando lo presentaste en el 10º aniversario del Miami New Media Festival aquí en Miami, después de Julie. Después, sí, Julie fue en el 12, claro. Y esto fue en el 16. Esto fue en el 16, que se llamaba Am I Intangible? Exactamente. Sí, pero, o sea, ¿y qué pasa? Es que yo no existo, yo no... Exacto. Sí. ¿Y cómo clasificas ese performance? Porque era una pintura, pero era un performance, vengo con ese mismo discurso, ¿no? Y bueno, y también fue un juego, según lo que me Era hiciste el un comentario juego, ahorita en claro. el almuerzo, que los niños, que se supone que lo hicimos muy tarde para que no estuvieran los niños por la censura y todo esto, y resulta que fueron cantidad de niños esa Que noche. lo disfrutaron muchísimo. Y que uno comentó que él podía estar toda la noche pintando así, Claro, pues, que claro. de esa manera. Pues. Sí, sí, eso fue una experiencia tremenda para mí, con la experiencia con los niños, porque además ellos ocuparon la primera fila, se pusieron alrededor de la plataforma. Correcto. Desde el primer momento en lo que yo aparecí, ellos estaban allí. Correcto. Sí. Entonces, este trabajo de Goddesses viene en relación a mi historia con el desnudo reclinado, a mi historia con contestatory, reclamar. Yo pienso que estabas enfrentando el performance como disciplina, viéndola desde todas las cosas que podrían integrarse al performance como tal, que viene siendo la pintura, la escultura, la actuación, todo, y lo estabas en una confrontación. O sea, tú te estás preguntando, ¿por qué me tienen que poner en una casillita? Además de eso, entonces empiezo no solamente confrontándome a mí, sino a confrontar el medio, Claro. a confrontar los géneros. Claro. Y yo empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa? Yo como diseñador teatral, como escenógrafo, pinto grandes superficies, los telones. Y en Caracas por muchos años, como por 10 años, mientras el teatro no me producía suficiente dinero para pagar todas mis cuentas, inventamos una cosa en Casa Sello, que era Mi cuadro en tu pared, donde yo pintaba directamente sobre la pared. No eran murales del tipo figurativo, eran atmósferas de color que yo hacía de acuerdo con el cliente. O sea, un pre-graffiti, pero interpretado de otra manera. De otra manera, porque esto era con la técnica del y no estuco. era una contestación política a lo que estaba pasando, que es el graffiti, Sí. que es la pintura Sí. en la pared, pues. Sí, no, para nada. Esto era totalmente de acuerdo. Además me pagaban, que era muy importante. Importantísimo. Sí, además me pagaban. Sí. Entonces yo empecé a juntar todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, mi experiencia pintando telones. ¿Qué pasa si yo pinto un telón y delante de ese telón pongo una figura reclinada y la pinto como pinté a Katie Wigman en Julie, ¿verdad? La pinto con la mano, la pintamos, y eso pasaron como 4 años entre una cosa y otra, hasta que un día le dije a Eliza, yo tengo esta idea que me da vuelta en la cabeza desde hace muchos años, y si no la pruebo no voy a saber qué pasa. Y entonces Eliza me dijo, bueno, vamos a probar, píntame a mí.
Exacto. Invitamos a una gran amiga y compañera que fue alumna mía en Florida International University, Ananda de Melo, a que me hiciera el registro fotográfico Okay. de la sesión de ELIZA. Pinté el telón, preparé el telón, pusimos ELIZA, yo pinté, Ananda fotografió, y cuando vimos las fotos, dijimos, no, Alucinaron, aquí, por sí, definición. alucinamos, aquí está pasando algo demasiado importante, demasiado bueno. Mi primera reacción fue decirle a ELIZA, ¿cómo hacemos ahora? O sea, imagínate lo complicado que es una modelo, entonces el release de la imagen, esto, el otro, ¿cómo le pagamos además a una modelo? Y ELIZA me dijo, pero es que esto no es con modelo, esto no lo podemos hacer con modelo, esto lo vamos a hacer con nuestros amigos. Claro. Esto vamos a hacer con la gente que está alrededor de nosotros y que han colaborado con nosotros y que hemos colaborado con ellos en todos estos Totalmente. años. Ujú. Y ese es el resultado de Goddesses. Hay 18 personas, incluyendo ELIZA, que son todos amigos y colegas, que de alguna manera u otra hemos trabajado juntos, hemos colaborado, hay de diferentes profesiones, artistas visuales, escritores, médicos, muchas profesiones en las que hemos estado juntos, y esa es la gente que está en el proyecto Goddesses. Y se llama Goddesses porque una figura muy influyente para mí y muy influyente en este proceso de Goddesses es Tiziano con la Venus Urbino. Ujú. Y después de Tiziano, Manet con la Olimpia, que la Olimpia de Manet está haciéndole referencia a la Venus Urbino. Entonces yo hago referencia a la Olimpia de Manet y a la Venus Urbino de Tiziano, que están mirando al espectador. Y el gran escándalo con las dos pinturas, tanto en el Renacimiento con la Venus Urbino, como en el siglo XIX, 1863, con la Olimpia de Manet, no era tanto el desnudo, sino que el desnudo te devolvía la mirada. Claro. Y cuando hicimos Goddesses, ya yo tenía esa idea en mente, y lo único que yo les pedí en toda la sesión, lo único que siempre le pedía es, yo quiero que en algún momento de la sesión pases por la foto de la Venus de Urbino, por la pose de la Venus de Urbino. Pero esa no, esa es la única que no, porque esa es ELIZA. Esa es ELIZA. ELIZA también tiene pero una. Las otras, y esa pose sí, es para ti acostada. Eso es un desnudo reclinado. Reclinado, claro, correctamente. Sí, aquí está. Sí. Okay. Y la otra cosa que les pedía era que miraran a cámara. No siempre, pero que en algún momento miraran a... Ella es perfectamente la pose del desnudo reclinado, que tiene que ver con el Renacimiento, que tiene que ver con Manet y que está viendo a cámara. Correcto. Cuando la figura ve a cámara, ¿verdad? Cuando el sujeto vuelve a cámara, adquiere una agencia, no está allí como objeto, le está diciendo al espectador, yo estoy aquí y te estoy viendo. Correcto. Y el espectador entonces tiene que entrar en una relación de tú a tú con la figura. Ya no es un espectador que está viendo un objeto, sino que está siendo interpelado por el objeto, que cobró subjetividad. En este caso, más aún, porque en el caso de la Venus de Urbino y de la Olimpia de Manet, es una pintura, es una ficción. Uh-huh. En este caso no hay ficción. No hay ficción, es real, correcto. Ese cuerpo es un cuerpo real, denso, con exacto. una subjetividad que está allí, además de motu propio, que no está posando,
porque esto es parte de un performance. Está allí en una interacción. Y fíjate lo interesante, porque se utiliza la fotografía como manera de registro o de congelar los diferentes frames, que llamaríamos momentos, en que esa pintura se va transformando. Porque utilizas entonces, yo diría que se está utilizando la fotografía como una expansión de la pintura, obviamente, es una técnica expandida de la pintura en este caso, en este caso particular. Sí. Y además estás registrando el movimiento, porque es el performance, Sí. que no es un video, pero entonces en cada frame y en cada fotografía tú estás registrando ese momento de movimiento y de cambio de la pintura que se va transformando a medida que va pasando el performance. A medida que va pasando el performance, y entonces eso nos añade otro elemento que es lo temporal. Total. Y lo temporal se traduce o lo interpretamos a través de la teatralidad. Correcto. Porque todo esto, como vengo del teatro, como tengo más de 50 años haciendo teatro, pues todo este proceso está imbuido de teatralidad. Lo que yo preparo es prácticamente una escenografía. Y después la fotografía en realidad deja de ser fotografía una vez que la imprimimos para convertirse otra vez en pintura, porque es pigmento sobre papel. Totalmente. Que técnicamente es la descripción de una pintura, es pigmento sobre una superficie, pero no deja de tener esa transparencia que tiene el medio fotográfico. Correcto. Que lo que está fotografiando es lo que estaba pasando allí en ese momento, con la salvedad de que pueden haber manipulaciones opacas de medios transparentes, como lo menciono yo en el texto del catálogo, el salto al vacío de Yves Klein, que es una manipulación. El salto al vacío nunca pasó. Exactamente. Yves Klein lo que hizo fue quitar la red de uno de los frames y montar dos frames juntos, dos negativos, uno donde él está saltando con red y uno donde está el mismo tiro de cámara, pero donde él no está. Correcto. Y eso es una manipulación opaca de un medio transparente. Como yo vengo del teatro y del performance, las manifestaciones opacas no me interesan. Exacto. Me interesa la presencia, me interesa todas las fotos que están impresas son el frame completo. No hay crop, no hay acercamiento, no hay cambios de color, no hay alteraciones. Correcto. Lo que estamos presentando es exactamente lo que pasó. What you see is what you get. Exacto. ¿Y a ti no te parece? Mira, yo que estoy investigando la época de, por ejemplo, de Rolando Peña, y que me fui a la Fundación de la Totalidad a estudiar en profundidad todo ese tema de las vanguardias que nacieron en Nueva York del 62 al 79 estuvieron, y que al final fue una integración. Bueno, él habla de un arte total, y entonces él hablaba de performance total, de teatro total, o sea, todo era total, pero el total, o la palabra total, era para aclarar que era una integración de todas las prácticas artísticas, porque él viene por ejemplo, de la danza. Sí. Entonces danza, teatro, poesía, o sea, ahí se convirtió danza, teatro, poesía, y en ese momento es que apenas están haciendo la Polaroid y están haciendo la Super 8. Entonces el arte en movimiento no era lo que tenía más alcance todo el mundo, y quedaron como una manera de registrar esas acciones. O sea, quedaron como registro de esas acciones. En este caso estamos ya somos 200 años después y estamos viendo otra vez una integración de las prácticas artísticas, y estamos viendo pintura, teatro, todo otra vez integrado,
Pero en este caso la fotografía es protagonista también, es la protagonista. No es para registrar el evento, ¿me entiendes? No. O el performance. O no utilizaste un video del performance e hiciste nada más performance, sino que el registro realmente no es un registro solamente, sino que es la obra como tal y se comporta como una pintura extendida. Así lo percibo yo en este instante. O sea, toda esa evolución para llevarnos a simplemente una pues la palabra no la puedo decir. O sea, para juxtaponer los medios y la manera de presentarlo. O sea, eso es lo que yo siento en este instante. Es transdisciplinar, sigue siendo multidisciplinario, transdisciplinario, sigue siendo una integración de todas las manifestaciones artísticas. Y lo veo entonces como una pintura extendida, la fotografía en este caso. Sí. Philip Auslander Philip Auslander se ha dedicado mucho a investigar los medios como performance, y él llega a hablar de los performances que se crean solamente para ser fotografiados, y la fotografía se convierte no en el documento del performance, sino en un performance en sí mismo, que es el caso de Goddesses. Lo que pasó el sábado en la galería es muy importante, muy importante. Es realmente un paso más allá, una evolución, ¿verdad? Una evolución, proceso, sí. Porque es la primera vez que hacíamos esto en público. Con público, exacto. Entonces, ya no es un performance que yo estoy haciendo para fotografiar, sino que además tengo un público presente durante el proceso de performance. Entonces todo el evento se convierte en otra cosa. Ahí pasó algo muy importante, muy interesante. Y eso tiene que ver mucho con la tendencia actual en el arte, que ahorita nos estamos exponiendo todos los días a lo que llaman ambientes inmersivos, experiencias inmersivas. O sea, nosotros hicimos una experiencia inmersiva el sábado, justamente para que la gente pudiera vivir ese momento. Sí. Ese momento, porque una cosa es hacerlo de una manera intimista, 3 o 4 personas que son las que están realmente ejecutando y produciendo la obra, a que realmente te estén mirando. Que a mí me gusta mucho eso del nombre de la exposición, de que nos miran o miramos, porque es verdad. Claro, imagínate todas las miradas que pasaron allí el sábado. Exactamente. Porque además el performance de Isabel fue extraordinario por la manera en que ella se miraba al público y lo veía, y veía al público, ¿no? Y lo que nos impresionó a todos los que participamos y todos los que estábamos allí, la reacción tan emocional del público, la manera en que no tengo la palabra en español, engage. Así como se comprometieron, se involucraron totalmente con el ritual, con el performance. Total. No sonó un teléfono, no hubo un ruido, nadie dijo nada, estaba todo el mundo concentrado, metido dentro de lo que estaba pasando, de una manera tan bella y tan particular que realmente fue sorprendente. Yo creo que ahí hubo un cambio muy fuerte y una evolución muy fuerte en este proceso de Goddesses. De hecho, yo te confieso que cuando yo estaba en el performance, me di cuenta o me llevó a los inicios de cuando yo empecé en el Arte Student League, para que tú veas, a las clases de dibujo, porque eran con personas desnudas en vivo. Sí. Y entonces yo me sentí otra vez en Nueva York, o sea, yo me transporté a Nueva York, sí. Me transporté a ese momento en que había esa libertad también, porque
ahí no hubo censura, ahí no hubo total libertad, éramos responsables emocionalmente de lo que estaba pasando en ese momento, estábamos preocupados por la censura. Mira, a mí una parte del performance que me dio mucha gracia, que es que estamos tan acostumbrados al museo, al cubo blanco y todo lo demás, que tú en un momento te preocupaste por limpiar el piso. Sí. Y yo decía, pero ¿qué importa? O sea, ¿qué importa? Viene la persona después y lo limpia, decía yo. O la misma Isabel, que se quitaba la pintura y una de esas chipoteó un poquito fuera de la cosa y estaba preocupadísima. Y yo la miré como diciéndole, o sea, no importa. O sea, es un poco también, o sea, existía esa libertad emocional, pero al mismo tiempo yo sentía que había un respeto a todas esas reglas que nos han impuesto de no tocar, de no ensuciar, de no. Vamos a seguir ensuciando. Exacto. Vamos a seguir ensuciando. Entonces yo me estaba recordando cuando tú estás limpiando y todo eso, yo decía, ¿cómo sabe que él no estuvo aquí hace 2 meses, que fue en Miami New Media Fest, y Ilian me llenó de tierra o sea, Ilian hizo un performance con tierra, y la tierra no estaba seca, estaba mojada, hasta los televisores lo llenó o sea, ella se movía y bailaba y tal, y eso quedó chispoteado por todos lados, y yo decía, ellos no vieron este otro performance porque se hubiese dado un ataque, le da un ataque, la galería quedó hecho un fango, o sea, eso no parecía por supuesto no parecía un cubo blanco, ni un museo, ni nada por el estilo. Pero eso me gusta de estas experiencias, es justamente el que la gente se sienta desinhibida y que emocionalmente, responsablemente, pues se esté disfrutando como tiene que ser el arte, porque realmente ir a la esencia, pues, de todo como empezó. Sí. Y por ejemplo, hay un aspecto más del que no hemos mencionado, que es el retrato. Correcto. Porque estas imágenes, esos momentos que nosotros decidimos imprimir, ese momento del performance, son momentos en que ya ha transcurrido una sesión de estas dura 2-3 horas. Uh-huh. Digamos que esas imágenes están 1 hora, hora y media por allí. Ya la persona está se desinhibe. No solamente desinhibida, sino que además está desnuda. No está desnuda porque está pintada, pero está desnuda psicológicamente. Totalmente. Está expuesta completamente. Ha dejado caer todas las defensas, todas las barreras. Totalmente vulnerable. Está en un campo de color donde no hay relaciones, asociaciones con otro mundo, ¿verdad? Correcto. No hay un artefacto, no hay una silla, no hay un cuarto. Entonces estás en un medio, en un ambiente completamente abstracto, donde tú eres parte del color. Entonces empieza a aparecer, surge una mirada de la persona que es realmente un retrato de esa personalidad. Sí, y también ocurre otra cosa que no lo hemos hablado, pero que me parece muy importante, que es el telón en el fondo, que se produce un mimetismo entre lo que está pasando en el performance cuando estás pintando a la persona y esa extensión hacia el telón que viene a formar parte de la misma escena, o sea, es una escena, pero al final forma parte del retrato como tal, y se mimetiza, sea, se mimetiza, porque además tú haces trazos en el telón donde se va como extendiendo la pintura en ese telón. Y es como que si estoy extendiendo el cuerpo en otra superficie. En otra dimensión. En o otra sea, dimensión. Ya agarra, exactamente. Sí, agarra 3, 4 dimensiones ahí, uno está primer plano, segundo plano, tercero, cuarto, o sea, es increíble. Sí, señor.
Bueno, Fernando, yo te quería dar las gracias por haber No, estado aquí en Las imagínate. Lupitas, realmente un placer. Y bueno, nada, Gracias a ti por la invitación, gracias por tenernos en Arts Connection Foundation. buenísimo, un gusto. Bueno, chao. Listo.